Escuchar con el corazón. Prevención del suicidio adolescente. Primero que nada es muy importante entender qué es la adolescencia. La adolescencia es un periodo comprendido entre la pubertad y los 25 años aproximadamente. Es un periodo intenso de cambios a todo nivel, ya sea corporal, psíquico, afectivo, familiar y social. La infancia relativamente segura debe ser abandonada para ganarse un lugar en el mundo de los adultos. El adolescente quiere ser autónomo, aunque aún dependa de los padres y de otros adultos. ¿Y qué otras situaciones pasan en la adolescencia? Bueno, pues hay un gran cambio en la percepción de sí mismo y de los demás, comenzando por los cambios corporales. Los cambios de su cuerpo no le ofrecen una referencia segura, se siente desorganizado, torpe, fuerte, poco atractivo o muy atractivo. En el ámbito sexual, el adolescente debe definir su identidad, con el fin de poder establecer una relación con el otro. En el ámbito social, va y viene entre la infancia y la edad adulta. A veces se le exige comportarse como un adulto y en otras se le trata como a un niño. Por otro lado, su maduración intelectual le permite filosofar y preguntarse sobre el sentido de la vida y su lugar en el mundo. En el ámbito psicológico es impulsivo, hipersensible, susceptible, emotivo, impaciente y apasionado. Se puede afirmar que el adolescente está constantemente en desequilibrio y en estado de conflicto, lo que es normal debido a los múltiples e intensos cambios que está viviendo. Todos estos cambios generan un estado de angustia que varía de un adolescente a otro. Ahora, es muy importante saber qué es un intento de suicidio. El intento de suicidio en el adolescente traduce, la mayoría de las veces, la expresión de un deseo de cambio, de poner fin a una situación en la que se encuentra, de dejar de sentir lo que está sintiendo. Se puede afirmar que es una forma de reacción ante el sentimiento de impotencia, para cambiar una situación que se ha hecho insoportable. Pero, ¿el adolescente busca llamar la atención? En los últimos años, por fortuna, se ha eliminado la idea de que un intento de suicidio es una forma de llamar la atención en un sentido peyorativo, una forma de manipulación, es decir, de chantaje, un capricho o un berrinche. Un intento de suicidio siempre es una forma de llamar la atención, pero en otro sentido. Es un grito desesperado de ayuda, un recurso o una acción potencialmente letal traducida por la ausencia absoluta de una solución diferente para el adolescente. Es muy importante que conozcamos los factores determinantes del comportamiento suicida, los cuales veremos a continuación. El equipo de intervención en crisis para adolescentes de Montreal plantea que los factores implicados son numerosos y complejos, pero según su experiencia se pueden clasificar en tres, los cuales son la motivación y la intención, los factores psicosociales y la psicopatología individual. La motivación a su vez se puede dividir en tres. Ahora veremos la motivación racional, la cual es poco frecuente. Ocurre cuando la persona toma una decisión racional frente a una amenaza externa, sin presencia de psicopatología. Se observa casi solo en casos de eutanasia. Es importante que diferenciemos entre una decisión realmente racional y la racionalización, que en adolescentes suele ser un discurso que es aparentemente lógico, que esconde conflictos emocionales profundos. Por otro lado, la motivación pulsional es casi siempre psicopatológica y se produce en casos de una psicopatología clínica severa. Las rumiaciones suicidas son permanentes y el estado suicida es constante y crónico. Un buen ejemplo es el riesgo de los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. En cuanto a la motivación impulsiva, esta suele ser la más común y surge como reacción a una tensión emocional intensa y acumulada por dificultades interpersonales de larga data. Los intentos suelen ocurrir de forma espontánea y por ello pueden resultar incomprensibles para la familia. Implican a toda la historia personal del individuo, tanto pasada como presente. En cuanto a la intención, es muy importante mencionar que esta es particular en cada caso. Sin embargo, en ocasiones el intento de suicidio puede disimular un pensamiento mágico. Los adolescentes sienten que cuando ellos se despierten, su vida habrá cambiado o podrán comenzar de cero. A nivel intrapsíquico, un sentimiento de omnipotencia infantil está muy presente, y con frecuencia también la fantasía de reencarnación.
En otras ocasiones, el deseo de suicidio puede ser la solución a un problema personal o familiar. El adolescente piensa que no tiene otra alternativa más que recurrir a este acto. A veces, el deseo del suicidio puede ser una reacción de miedo exagerado ante la muerte. Esto sucede con adolescentes que son diagnosticados con alguna enfermedad que pone en riesgo su vida. Se puede afirmar que el acto suicida es el último medio para hacer la experiencia de un control de su vida. En ocasiones, no se trata solamente de morirse, sino de escoger la forma de hacerlo. Ahora conoceremos los factores psicosociales y veremos cómo la familia tiene un rol muy importante. Aquí veremos un factor psicosocial que es el estallido de la familia. Aunque la desintegración familiar no es exclusiva de adolescentes que intentan suicidarse, en ellos suele aparecer desde la infancia, especialmente marcada por carencias afectivas debido a la ausencia física y emocional de ambos padres y por múltiples separaciones a lo largo de los años. Más de la mitad de estos adolescentes que intentan suicidarse tienen un padre con enfermedad física y son comunes los problemas psiquiátricos en la familia, como lo son el alcoholismo y la depresión. Además, un 20% tiene un padre que también ha cometido suicidio. Estos factores hacen que estos adolescentes sean especialmente vulnerables y presenten conductas suicidas a edades tempranas. Algunos otros factores psicosociales que podemos encontrar en la vida del adolescente es la escuela. Algunas investigaciones han demostrado que escuelas que son bastante estrictas o rígidas en cuanto a sus reglas suelen provocar que los adolescentes al no obtener buenas calificaciones o buenas notas se sientan insuficientes. Asimismo, otros factores psicosociales que podemos encontrar son las relaciones amorosas o interpersonales como relaciones con amigos o con otro par. Ahora conoceremos un poco más sobre la psicopatología individual. Los adolescentes que intentan suicidarse presentan todos un cierto grado de psicopatología que se manifiesta a través de muchos síntomas psíquicos y físicos, asociados a patologías de la personalidad. Algunos elementos o características de la personalidad que podemos encontrar en el adolescente es la emotividad excesiva. Los sentimientos de tristeza, de cólera, de rabia o de irritabilidad son desbordantes. También podemos encontrar impulsividad, tendencia al paso al acto y una erosión de las estructuras internas y externas que los vuelve hostiles a la disciplina. Algunas otras características importantes a analizar es que los adolescentes suicidas tienen una vulnerabilidad extrema a la separación. También sentimientos de impotencia y de desesperanza. El adolescente con alto riesgo de suicidio puede presentar rasgos tales como ser solitario, aislado, replegado sobre sí mismo, frecuenta pocos amigos y no tiene un confidente real. No confía en nadie y se siente automáticamente excluido y rechazado por el grupo de pares. Los adolescentes que intentan suicidarse reciben sobre todo los siguientes diagnósticos: patologías de personalidad, reacciones adaptativas, depresión neurótica. Algunas veces no se puede establecer ningún diagnóstico, aunque no siempre, la sintomatología está ligada a una falla del proceso de desarrollo y a los factores situacionales más que a una enfermedad psiquiátrica. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir? Para poder intervenir es muy importante conocer primero qué es una crisis. Si se revisan las raíces semánticas del término crisis, se puede entender el significado dual de este término, con una connotación positiva por un lado, viéndolo como una oportunidad de crecer, y una negativa por el otro, siendo visto como un peligro o vulnerabilidad, que depende de su resolución según Slykew. De esta manera se entiende que en la crisis habrá un cambio para mejorar o empeorar, lo cual implica la posibilidad de desarrollo o bien de estancamiento. Ahora bien, una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Ahora es muy importante que también conozcamos qué son las situaciones de crisis. En estas situaciones existe una sensación de impotencia e ineficacia frente al problema insoluble. Hay una sensación que da lugar a cierta desorganización del funcionamiento, de manera que la persona parece menos efectiva de lo que es generalmente.
Según SlideQ, la crisis también se caracteriza por un periodo de duración estimado en 4 a 6 semanas, luego de lo cual se recupera el equilibrio dado que el estado de crisis está limitado en el tiempo. Es necesario considerar que si bien la inestabilidad o desorganización está limitada en el tiempo, esto no significa necesariamente que la crisis se resuelva en forma constructiva. Ahora podemos preguntarnos acerca de los motivos desencadenantes. ¿Qué es lo que lleva a una persona a llegar a una situación de crisis? Bueno, según SlideQ, la crisis casi siempre se manifiesta por un suceso que lo precipita, con lo que sus motivos desencadenantes puede ser un evento o la acumulación de estos y además pueden ser identificables. Ahora nos adentraremos a conocer una visión cognitiva constructivista. Esta visión da énfasis al proceso mediante el cual el sujeto construye el suceso en estos términos, es decir, cómo es que el sujeto interpreta desde sus estructuras cognitivas previas la situación actual. Taplin entiende la crisis como una disonancia o sobrecarga de la información recibida por el sujeto en relación a su estructura preexistente. Una vez revisado lo anterior, nos preguntaremos, ¿cómo podemos hacer una intervención en crisis en adolescentes? Según Ed y Pinos, en adolescentes es importante considerar varios posibles factores influyentes, como lo pueden ser los factores genéticos, constitucionales y de personalidad, así como experiencias pasadas, el estadio o nivel de desarrollo mental y etapa del desarrollo, también el contenido e intensidad del evento y las circunstancias familiares. Resulta fundamental evaluar los factores a la base del intento de suicidio, es decir, el contexto donde se encuentran. Como señalan Schaffer y Pfeffer, posibles diagnósticos psiquiátricos tanto de los adolescentes como de sus familiares, factores sociales o ambientales como el aislamiento y el estrés, distorsiones cognitivas ligadas a la depresión como la desesperanza, estilos de enfrentamiento inapropiados como impulsivos o catastróficos, una historia de psicopatología familiar, especialmente de comportamiento suicida, trastorno bipolar, abuso físico y sexual y abuso de sustancias. Es importante también evaluar cómo son las respuestas familiares a las distintas necesidades que presentan sus hijos, si son adecuadas o si son inadecuadas. Y ahora nos adentraremos a la terapia cognitiva de emergencia. Según Gillard, la visión negativa de sí mismo, del pasado y del futuro, que es la bien conocida tríada cognitiva de Beck de la depresión, estaría presente en los pacientes suicidas, aunque no presenten diagnóstico de depresión mayor. Por esto, en la terapia cognitiva de emergencia, en intento de suicidio se debe ayudar al paciente a tomar conciencia de que estas visiones negativas son consecuencia más bien de su forma de pensar que de las cosas que lo rodean concretamente. Hemos estado hablando un poco sobre cogniciones, pero ¿qué son los errores cognitivos? Algunos de los errores cognitivos posibles de encontrar en los pacientes suicidas son, según Gillard y basándose en Beck y Rush, existe una inferencia arbitraria, abstracción selectiva, sobregeneralización, magnificación, minimización y personalización. Posiblemente nos estemos preguntando, ¿pero qué significan estos errores cognitivos? La inferencia arbitraria se refiere a sacar conclusiones sin contar con la evidencia suficiente o incluso en contra de la evidencia disponible. La abstracción selectiva es fijarse únicamente en un detalle negativo de una situación, ignorando el resto de los aspectos positivos o neutros. La sobregeneralización es extraer una conclusión general a partir de un solo evento negativo, creyendo que siempre ocurrirá lo mismo. La magnificación significa exagerar la importancia o la gravedad de los errores, problemas o amenazas. La minimización es restar importancia o desvalorizar los aspectos positivos, los logros o las capacidades propias. Y por último, la personalización es atribuirse responsabilidades o culpas por eventos externos que no dependen de sí mismo. Los pacientes suicidas también exhiben un déficit cognitivo tal que tienen dificultad para generar soluciones a problemas interpersonales, de trabajo o escuela, y tienden a caer en un pensamiento rígido, dicotómico, según Bellac. Desde esta visión del suicidio se construye la terapia cognitiva del paciente suicida y se plantea como objetivos desafiar los errores cognitivos presentes en estos sujetos. Enfoque en las soluciones.
También se ha generado un modelo de intervención enfocado en las soluciones, el cual se centra en destacar las fortalezas del sujeto que ha realizado un intento suicida, moverlo desde los problemas hacia las soluciones o metas, indagando en qué deseaba conseguir con el intento suicida y abriendo la perspectiva hacia otras maneras de conseguir lo que buscaba. Encontrar excepciones con el fin de flexibilizar las creencias y el enfrentamiento de problemas. Explorar cómo enfrenta las situaciones empoderando al sujeto al enfatizar sus fortalezas y utilizar cuestionarios para llevar una medida objetiva de los cambios. Reenfoque. La aproximación a un paciente en crisis requiere reenfocarlo desde sus procesos psicológicos hacia sus roles y relaciones con el mundo, reinsertándolo en su red de apoyo, es decir, es necesario trabajar para descentrarlo y modificar su relación consigo mismo, con los otros y con el mundo. Pero la intervención no solamente se debe quedar en intervenir en el adolescente, sino también en un nivel familiar, porque sabemos que es un núcleo muy importante para este individuo. Discutir con los padres o cuidadores la necesidad de volver inaccesibles armas o medicamentos letales antes de dar de alta al paciente que tuvo un intento de suicidio es muy importante. Asimismo, es relevante identificar los factores precipitantes, que fue lo que llevó al adolescente a tener este intento de suicidio. También es importante desarrollar estrategias de enfrentamiento que se recomendarían en cada caso, es decir, un desarrollo de habilidades de enfrentamiento tanto individuales como familiares, para enfrentar estresores similares a los que precipitaron el intento de suicidio, previniendo así la posibilidad de un nuevo intento. A nivel familiar, la psicoeducación respecto a manifestaciones de depresión en adolescentes, entre otros factores relacionados a la crisis actual y el intento suicida, incluyendo la presencia de patrones familiares que pudiesen actuar como precipitantes, mantenedores o agravantes de esta crisis. Como habíamos mencionado previamente los factores psicosociales, el contexto escolar es muy importante para el adolescente, donde también debe de haber una psicoeducación, donde exista una discusión de temas relacionados al suicidio, como depresión, impulsividad y enfrentamiento de eventos negativos. También debe de haber un entrenamiento en el manejo de habilidades de enfrentamiento adecuadas, pudiendo de esta forma cumplir el objetivo de restablecer el equilibrio tanto en los alumnos como en los docentes, e incluso lograr un avance en sus equilibrios particulares y preparar el contexto de la escuela para el reingreso del adolescente que realizó el intento de suicidio. Para esto es muy importante mencionar el derecho a la privacidad, el cual debe ser respetado, aunque se puede decidir revelar información necesaria a las personas que juegan un rol importante en la recuperación del alumno, como lo pueden ser sus profesores directos o compañeros muy cercanos. Ahora me gustaría mencionar un punto muy importante, que es la resiliencia. El autoconcepto positivo, entendido como la valoración positiva que hace el adolescente de sus propias habilidades, capacidades y actitudes, se contempla como un aspecto clave para la resiliencia. La autorregulación y la flexibilidad cognitiva, entendidas como la capacidad de un adolescente para responder adecuadamente a las exigencias del entorno, regulando los pensamientos y emociones para la consecución de sus objetivos, también parecen modular la resiliencia ante las tentativas suicidas. Es muy importante aprender a identificar, gestionar y manejar el enfado, la frustración y la tristeza, como emociones que son necesarias y adaptativas en determinada intensidad y valencia. Otras variables personales que pueden considerarse protectoras, como el sentido del humor, el optimismo disposicional, definido como la creencia de que el futuro depara más éxitos que fracasos, y la empatía, entendida como la capacidad de ponerse fácilmente, sin esfuerzo y con alta intensidad, en el lugar de las otras personas que están a su alrededor. Resulta muy positivo trabajar sobre la esperanza y las razones para vivir, focalizándolo en el interés en todos aquellos aspectos positivos de su etapa vital y que deben ser visibilizados para contrarrestar los efectos negativos de situaciones adversas en esta etapa evolutiva. Es importante en el fomento de la resiliencia ante el suicidio las habilidades para poder pedir apoyo y ayuda inmediata. Es muy importante entrenar a padres y amigos cercanos y adolescentes para poder ofrecer apoyo social de tipo emocional. Este apoyo conlleva sentimientos de pertenencia, intimidad y confidencialidad, además de conductas de afecto y cuidado como consolar,
escuchar, animar, etc., lo que puede fomentar la detección precoz de la fase de ideación, evitando así su tránsito hacia fases más graves del suicidio. Finalmente, los aspectos socioculturales y ecológicos también deben ser objeto de atención para el fomento de la resiliencia en adolescentes, en particular la puesta en marcha en el ámbito académico o local, de acciones de lucha contra la violencia, la intimidación y el bullying, así como la visibilización de la diversidad sexual y étnica. Finalmente, me gustaría agradecer muchísimo a las personas que llegaron a este punto del video. Hablar sobre estos temas no es solo compartir información, es abrir puertas, derribar silencios y decirle a quien lo necesite que no está solo. Difundir este conocimiento es un acto de amor y de prevención, porque entender el dolor también es una forma de acompañar, y siempre existen manos dispuestas a sostener, escuchar y ayudar a encontrar esperanza. Aquí se encuentran las referencias donde obtuve toda esta información, por si gustan revisarla o por si hubo un tema que les pareció muy interesante. Muchas gracias.